La que nos gusta tanto los días martes, que es la columna de educación financiera con un Lucas Gervais que está totalmente complicado. Es una semana, mamita, para juntar millas, una semana para juntar millas. ¿Cómo te va, Lucas? Buen día. ¿Todo bien? Carlitos, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Vos? Bueno, bien, ahí estamos. Bien, pasamos por agua. Estás mirando todo el tiempo el pronóstico. El pronóstico, la ciclogénesis, a ver qué es. ¿Qué título es la ciclogénesis? Sí. Por favor. Bueno, nosotros tenemos una ciclogénesis en el mercado, ¿no? En el mercado, ¿viste? Lo que está. Hace rato que tenemos una ciclogénesis. Veníamos muy tranquilos. Sí, es verdad. ¿Y ahora se puso tormentoso o no? Se puso tormentoso, alerta de amarillo. ¿Alerta amarillo tiene? No, ya aparentemente tengo fe que a partir de hoy va a estar un poco más calmo, tasa de interés. Ayer se empezó a calmar un poquitito con una nueva licitación fuera de calendario que tenía el Tesoro. Absorbió unos pesos que habían quedado ahí medio boyando y bueno, se supone que para hoy va a estar un poco más calmo, con un dólar a la baja, 5% bien. en lo que va de agosto. Con una inflación que salió el dato la semana pasada, 1,9, después de una suba del dólar del 15% en julio, salió julio con un 1,9, que no sorprende a nadie. Vamos a ver con qué dentro de un mes, con qué nos viene agosto. Se supone que un poquito más se va a mover. Para mí que va a superar el 2% de nuevo en agosto, para después sí volver al sendero bajista que ya viene desde hace rato, la inflación. Pero bueno, sí, el pronóstico, o sea, con elecciones ya a la vuelta de la esquina, lo que es provincia y nación en un par de meses más. Che, ¿por qué no se fue ese 15% de aumento al dólar a los precios, a la góndola? Porque, a ver, ¿cómo se explica eso? Hay algunos alimentos que han subido, dicen un 3% nada más. O sea, cómo se da, la verdad que es un tema económico, pero bueno, es algo que, viste, el presidente siempre dice, la inflación, el dólar no tiene nada que ver con la inflación, la inflación es un fenómeno monetario y bueno, creo que nos estamos llevando la prueba de eso. Hasta hoy, más o menos, no sabíamos bien, no teníamos un dato concreto, pero medio como que se está comprobando ahora que después de un salto de un 15% del tipo de cambio, que yo también supuse, los precios ahora, y la verdad que dentro de todo está todo muy tranquilo. Se ha subido sí un poco, pero no a niveles de lo que fue el salto del dólar para nada. Claro. Aspiró el gobierno 5.9 billones de pesos en la jornada de ayer con ese apretón. Con esa licitación, con esa nueva licitación, las tasas siguen elevadas. La caución que venía, no te quiero mentir, venía en un 50 y pico, 40 y pico %, previo a la licitación, terminó al 2%. Terminó bajando un montón al final de la rueda del día de ayer, con un dólar que siguió muy tranquilo. Y bueno, con algunas tasas en pesos que te traje para compartir, que siguen siendo la estrella del mercado, las tasas en pesos. De hecho, han subido también los plazos fijos, pero muy atrás quedan en lo que es el ranking de la renta fija que se consigue en Argentina. Y están al 62, 66%, ¿viste? Fueron variando, creo que cerraron más o menos en el 65, 66% de rendimiento. Los primeros 3 títulos que vencen estamos en agosto, que vencen al 30 de agosto, 12 de septiembre y 30 de septiembre. Cada 15 días tenés un vencimiento de letras de capitalización, las LECAPs, que vos podés invertir en pesos como si tuvieras un plazo fijo e invertís en LECAPs. Es casi lo mismo, pero mucho mejor rendimiento, 20, 30 puntos más por arriba. Teníamos algunas plaquitas ahí, ¿no? Que teníamos en el control como para ir metiendo un poquito la data y que Luca vaya contando un poco la situación. Este es el ranking de la renta fija en pesos, que aparecen ahí los instrumentos y demás cuestiones, ¿no? Exacto, como te decía recién, vencimiento 12 de septiembre y 30 de septiembre, 65 y 62%. Todo eso versus una inflación más o menos que andará cerca del 25% o del 1,9 mensual, que fue lo que dio julio. Vos fíjate cómo estás teniendo rendimientos casi 3 veces en términos reales de lo que es la inflación. ¿Sí? 5% vos te asegurás de tasa manteniendo el título hasta el vencimiento, por ejemplo, hasta el 10 de noviembre, ahí se me chaspoteó un 0 en la tercer LECAP. Después siguen los plazos fijos, que tenés parámetros de tasas entre el 35 y el 44%, con liquidez de 30 días, el plazo fijo sí o sí lo tenés que esperar, que tiene el mismo rendimiento que un money market. Sí, el money market, las billeteras virtuales han subido mucho también los rendimientos, de la mano con estas también subas.
Y último queda el dólar, el tipo de cambio que ha bajado, como te venía diciendo, en lo que es agosto un 4,3%. Recordemos, viene de un julio de un más 15. Saladito, claro, sí. Un julio saladito, pero un salto bastante importante. ¿Va a seguir bajando el dólar? Digo, este sacar pesos del mercado va a tener repercusión en la baja del dólar o no? Sí, se espera que al menos esté tranquilo, que se mantengan estos niveles. Están los 1.300, ¿viste? Está atrasado. Pesos, no. Está atrasado todavía el dólar. Se mantienen esos niveles y se espera que se mantenga, o sea, que quede más en el medio de la banda, parte alta y no tan cerca del techo de la banda. Bien, perfecto. Bueno, eso entonces al menos hasta las elecciones. Claro, después veremos. Después, sí, parece que viene otra película después. Cambia un poco el panorama, mamita. Pero son siempre los mismos actores de esta película. Son siempre los mismos actores. De hecho, hay inversiones sugeridas que de última las podemos tratar la semana que viene. Dale. Hay inversiones sugeridas para si gana uno u otro. Bien. De partido político. Claro, porque esto tiene mucho de eso, digamos, ¿no? El mercado como una cuestión totalmente aparte, digo. Hay muchos que dicen, che, es una parte política, es tirarle centros a Milei, es tirarle... Acá, digamos, creo que lo decís siempre, digo, sí. El que cree en la gestión actual apunta para un lado, el que piensa que esto va a ir hacia otro lado tiene otra opción para ir en el mercado. Digo, el mercado es como una situación totalmente distinta. Ajena a todo. Totalmente, o sea, actúa en consecuencia, uno actúa en consecuencia, ¿viste? Uno busca o ganar o cubrirse en función de lo que esté sucediendo en ese momento. Quien gane representa ciertas cuestiones que a algunos le escapan, otros le apuestan un poco. Entonces, quien vos creas que vaya a ser el ganador de la próxima lucha electoral, que arranca en septiembre, bueno, vos podés actuar en consecuencia. Si pensás que va a ganar el gobierno, te podés quedar tranquilamente en pesos. Si pensás que va a tener una muy mala elección, y hay muchos que están recomendando el dólar a pesar de las tasas altas. Claro, que las tasas, bueno, han trepado bastante, ¿no? ¿Puede ser el 55% ayer en que quedaron las tasas o no? ¿O estoy diciendo una barbaridad? ¿Las tasas de sí, creo que movimientos otra vez en la jornada de ayer o no. No, entre el 35 y 44. Bien. Están tasas de plazo fijo. De plazo fijo. Sí, bien. Después se movieron, mucho las de acá. Van fluctuando con el mercado, ¿sí? Es minuto a minuto. Lo que te traje es el cierre. ¿Sí? Quien quiera hacer una inversión en renta fija en pesos, bueno, ahí están las tasas. Estamos comparando un 35, 44 de un plazo fijo contra un 65, claro. 20 puntos más 20 puntos de una letra que vos la podés vender en cualquier momento. Claro, tal cual. Es eso la posibilidad rápida, ¿no? Sí. Contás con tu plata ahí en cuestión de un clic. Tenés un clic y tenés el dinero otra vez en la mano. Sí. Una de las mayores virtudes del mercado es la liquidez. Bueno. Así que en eso es difícil de ganarle. O sea, compares contra lo que lo compares. Uno no quiere, en vez de invertir en dólares, prefiere comprar un departamento. Bueno, anda a venderlo el departamento después, cuando necesite los dólares. Claro. Anda a venderlo. ¿Cuántos años puedes estar queriéndolo vender? Porque claro, vos lo vendés y las primeras ofertas que te aparecen son muy por debajo del precio. Entonces, si estás apurado, lo mal vendés y tu negocio se fue al tacho. Claro. El mercado vos lo vendés y en 24 horas lo recuperas. Tenés el dinero en mano. Bueno, ¿qué más tenemos acá? ¿Cómo armar la propia jubilación? Que es obviamente algo de lo que venimos haciendo hincapié. Ayer, antes de ayer, el fin de semana. En el fin de semana había otra vez una entrevista, ya no de analistas argentinos, sino creo que era en España. Se hablaba también de esta situación, lo que veníamos planteando. En algún momento la jubilación, tal como la conocemos, ya dejará de existir. Dejará de existir la jubilación. Nos tenemos que preparar. Está en todo el mundo. Nosotros, lo que tenemos nuestra edad, ya no nos vamos a jubilar. Seguramente no nos jubilemos ni a los 65. Nos vamos a jubilar más tarde, pero bueno, la ley tiene que cambiar. Porque la verdad que el sistema está quebrado en Argentina, en el mundo. Hoy lo que te traje son algunas placas de resumen. Estoy preparando una charla para dentro de 2-3 semanas, mucho más abarcativa. O sea, analizando de dónde venimos, la situación actual y el por qué se da todo esto. Hay un tema demográfico que digamos, las nuevas generaciones no quieren tener hijos. Claro. ¿Sí? Entonces, ha caído mucho la natalidad en los últimos 15 años, pero ha caído terriblemente. La natalidad ha bajado al 40% aproximadamente, y vos tenés que pensar que quien se jubila está cobrando los aportes de quien trabaja. ¿Sí? O sea, el sistema activo alimenta el sistema pasivo, y por lo general se dice que tiene que haber 4 trabajadores activos por jubilado. Por jubilado. Hoy hay 1,4 activos por jubilado. El sistema está quebrado hoy. Imagínate mañana cuando haya menos activos que hoy y más jubilados, porque
la buena noticia es que vamos a tener más expectativa de vida. Claro. Pero la mala es económica, es quien esos pocos que trabajen nos van a tener que alimentar a nosotros y encima por más tiempo. Entonces, sí, el sistema está quebradísimo, por lo tanto hoy no es opcional que cada uno se arme su propio pago al retiro, y lo que te traía acá, bueno, es un resumen que se pueda charlar en estos minutos de cómo armarlo, ¿viste? Vos tenés que armar, o sea, ¿qué tenés que considerar? ¿Cuánto querés cobrar por mes? Y más o menos lo que gastás. Yo acá traje ejemplos, pero acá cada uno lo reemplaza con su propio gasto. Claro, con su propio gasto del día. Yo acá te puse, bueno, un ejemplo de tus gastos actuales. Hoy tenés que, si vos gastás hoy 1,5 millones por mes, ¿sí? Un extra en medicamentos, que hoy todos vamos a tener el día de mañana. Yo le puse 250, vos ponele el número que quieras, ¿sí? Y después, un viaje al año. No sé, $1.500 al año. Esto aparte lo podés obviar, la podés borrar, pero yo mucha gente que hoy está trabajando me dice, no, cuando me jubile voy a viajar. ¿A dónde vas a viajar si vas a cobrar 300.000 pesos? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Sí, claro. ¿Entendés? Bueno, ya acá armé ese $1.500. Esto, lo que apunto con esto es armar un presupuesto anual en dólares, ¿sí? Bien. El gasto mensual multiplicado por 12, el extra de medicamentos multiplicado por 12 y los $1.500 te dan como que al año vas a tener un presupuesto para gastar de $17.470, ¿sí? Esto está pasado al tipo de cambio. Entonces lo que te tenés que armar, que está en la segunda slide, es cómo te armás, qué capital necesitas lograr. No, creo que esto no era otro. ¿Qué capital necesitas lograr, acá vamos, para lograr esa renta anual? Bien. ¿Sí? A una tasa cómoda, digamos, conservadora del 7%, la cuenta es esta, 17.470 dividido 7 por 100. Te da como que necesitas reunir un capital de $250.000. ¿Sí? Bien. Ese es el capital que te va a dar para cumplir tus metas de los objetivos que como ejemplo ahí te pasé. Ahora, el verdadero desafío es cómo llegás a ese capital. Claro, ¿Sí? Ese es el verdadero desafío. Entonces, ahora sí, pasamos a la tablita anterior, donde, por ejemplo, fíjate en la tercera columna, $250.000. Si vos tenés 20 años y necesitas cuotas de $24. Bien. ¿Sí? Es muy, pero muy barato, por eso a los chicos se lo inculpamos a esto. $24 mensuales. Mensuales Te van a hacer llegar a esos 250.000. Desde los 20 años. Bien. a los 65. Bien. A los 65 años te van a dar esos $250.000. Y a medida que va pasando el tiempo, que más te dejas estar, ese capital aumenta, ¿sí? $40, $100. Vos fijate que el aumento es significativo. Es significativo, sí. Cambia radicalmente. Y si vos tenés 50 años, en estos 15 necesitas $600, que muchos quizás no pueden. O sea, está bueno que se armen algo, ¿sí? Antes que nada. Pero bueno, si vos vas a cumplir esos objetivos que hoy como ejemplo te traje, eso es lo que necesitas. Y en la última placa lo que te traje es algo bueno para compartir, porque muchos dicen, no, a los 20 empiezo a los 30. ¿Viste? Y dejan pasar 10 años. Claro, 10 años. ¿No? Qué bárbaro. Dejás pasar 10 años perdidos. Como nada. Claro. ¿Sí? Entonces, para el mismo aporte, donde vos, empezando a los 20, reunías los $250.000, empezando a los 30, llegás a menos de 95. O sea, lo que te quiero traer acá es que esos 10 años que vos dejaste pasar, te dejaron una pérdida de casi $156.000. Claro. Es para analizarlo, ¿eh? Es para analizarlo, porque no solamente tenés que aportar muy poco cuando sos muy joven, sino que te dejás estar. Ese es el costo por dejarse estar. ¿Sí? Claro. Vos mantenés el mismo aporte. 10 años después vas a ganar $156.000 menos. Sí, vos sabés que el otro día estábamos en una reunión con amigos demás y yo veía un poco, ¿no? el panorama, ¿no? Algunos que también están con inversiones y demás, pero también mucho, a ver, en el disfrute, digamos, se va una cantidad de guita enorme que a veces no es no pensar concretamente en el futuro, ¿no? Bueno, como hablábamos anteriormente, alguno va a decir, che, pero ¿y cómo vivo? ¿En qué momento vivo? ¿Cuándo disfruto? La vida es que la vida ahora, ¿no? Pero la vida también es después. Eso la vida es ahora, claro, después. Te traía el otro día una charla que vimos muy interesante, donde estamos seteados, todos nosotros estamos seteados para el disfrute actual versus el comportamiento estratégico hacia futuro.
¿sí? O sea, por un tema de la época de las cavernas, ya estamos seteados así. Entonces es más difícil realizarlo, pero es algo necesario. O sea, lo que nos diferencia de los animales es que podemos pensar y podemos razonar y actuar estratégicamente. Ahora tenemos una faceta que nos hace consumir hoy lo que en realidad vamos a necesitar mañana. Y eso, o sea, hay también una estructura armada para que eso pase. Cuotas sin interés, ahora un sistema que está preparado para... Préstamos tasa cero, se supone que son tasa C. Hay un montón de sistemas que están preparados para digamos, alentar toda esa cuestión antiestratégica. Pero bueno, hay que pensarlo estratégicamente porque si no... No vas a viajar a ningún lado. 300.000 pesos por mes es como una ayuda universal. La verdad que no sé, ni siquiera es significativo. El que hoy tiene una enfermedad de base, un problema cardíaco, ponele, que tiene que consumir algún remedio y demás, estamos hablando de dinero, pero totalmente increíble lo que valen los medicamentos en Argentina. Bueno, la canasta básica de un jubilado está cerca de los $950. Claro. Sí, eso no lo traíamos hoy, hablamos solamente de viajes, hablamos de algunas cosas, pero la canasta básica, o sea, el costo de vida de un jubilado está casi $1.000. ¿Sí? El Estado te da 250, los otros 750 lo tenés que hacer vos solamente para vivir. Querés un extra, querés un viajar, bueno, ahí te traje unos ejemplos cómo lo tenés que calcular. Pero es algo que tenés que tener en cuenta también. Hay que pensar, loco, hay que pensar en el futuro, porque la verdad que no es nos tenemos que salvar nosotros, por decirlo de alguna manera, Exacto, si no, o sea, vas a hacer un peso para tus hijos, ya lo hablamos, ¿viste? O sea, generás un peso extra a tus hijos, sobre todo. ¿Quién vive con 350.000 pesos por mes? Nadie, absolutamente nadie. Sí, totalmente imposible. Totalmente imposible. Hoy lo ve uno porque todavía podés generar ingresos, todavía podés trabajar, pero tenemos un vencimiento. Ese vencimiento llega a 60, 65, 70. En algún momento vas a querer dejar de trabajar. O si no, y de última, es un segundo ingreso que tenés. Claro. Es un segundo ingreso que te puedes armar. Claro. Pero armarlo. Que ahí sí te puede dar la posibilidad, por lo menos un viajecito, un disfrute, algo distinto. Exacto, totalmente. O sea, o hacerte un sueldo para cuando en algún momento te falte. O sea, vos empezás a los 20. A los 50, 55 podés tener un inconveniente en el trabajo y te quedaste sin trabajo, como nos ha pasado a más de uno. Olvídate. ¿Entendés? Entonces, bueno, tenés un capital que trabaja para vos y de alguna manera, si lograste juntar un buen patrimonio para esa edad, cuando te suceda, y bueno, vas a tener un respaldo, vas a tener un segundo ingreso o que va a ser tu primer ingreso, ¿viste? Y está buenísimo tener ese colchón que básicamente que te da tranquilidad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hay que aprender mucho de esto. Tenemos que educarnos financieramente. Creo que, viste que se había hablado en el comienzo de este año, se decía, ¿no? De que las escuelas de Capital Federal iban a tener la posibilidad de la educación financiera. Sí. Bueno, creo que si no leí mal, empieza a analizarse de manera completa para que el próximo año sea una materia más, no solo en Capital Federal, sino en el país completo. Estaría buenísimo. Que se pueda implementar. Hay un recorte por ahí dando vuelta en algún periódico ayer, no recuerdo cuál, pero se empieza a hablar, verdaderamente de que tiene que haber una educación financiera que, bueno, permita a los chicos desde abajo empezar a conocer un poco, ¿no? Estaría buenísimo. De acá a unos años van a ver un avance tremendo si los pibes empiezan con esto desde chicos. Los chicos se meten mucho en eso, Hay muchos que tienen una cabeza enfocada en esto, Hay otros que no, pero hay una parte de chicos que están muy metidos. Todavía es como que falta para ver a dónde se encausan, ¿viste? Porque al haber estar todo tan en el aire todavía, que no hay ni siquiera educación, por ahí tenés ofertas que no son... claro, confiables son las mejores. Que no son confiables, ¿viste? Hay un montón. Inteligencia artificial, las estafas que salen con inteligencia artificial, ya hablamos de YPF, pero ahora ves hablando a Adorni, al vocero presidencial, hablando de lo de YPF. Ahí tengo, mira, ese es el comercio, se llama el portal, dice educación financiera en el colegio. Bueno, el peligro de crecer sin saber manejar el dinero. El dato por ahí, bueno, mientras los jóvenes memorizan fórmulas y conceptos, nadie les enseña a manejar su dinero. El sistema escolar está dejando un vacío peligroso. Bueno, la educación financiera aparece por ahí entonces estos corresponsales ahí que meten un poco de data. La verdad que estaría buenísimo esto, Yo creo es muy necesario, o sea, es algo que todos van a hacer. Viste que hay orientaciones en el colegio secundario. Claro. Orientación a arte, orientación a lo que quieras. Una orientación, claro, pero bueno, son todas excluyentes, el que va por un lado no va por el otro, pero el financiero todos necesitamos en alguna baja medida, alta medida, es algo que todos tenemos que tener. Claro. Entonces, es fundamental que esté, la verdad que año 2025 que todavía no esté, parece medio
medio arcaico, ¿no? Viniendo, pero bueno, hay que pensar para adelante a ver cómo se mejora y tiene que estar, no puede faltar. Bueno. Con línea de 3 aparentemente hoy, línea de 3, 4 al medio y 3 arriba y a buscar a la Salga Pato Gallareta. Vamos por la épica, en la Avellaneda. A revertir. A ver, es un resultado, yo creo, no tan negativo para Racing. Es un 1-0. 1-0. No creo, bueno, veremos. En menos de 15 minutos logramos un gol y ya está. Es esa mirada. Con Paranaense el año pasado sucedió lo mismo. Perdimos 1-0 en Brasil, 4 hicimos. Metieron 4, es verdad. Pero entiendo que era otro momento. Era otro equipo. Qué diferencia en 6 meses. No está Salas, no está Juanfer. ¿Quién más se fue? No está. Hay uno más de los grandes jugadores. Sí, de los grandes. No está Roger. No está Roger Martínez. Ahí está, Roger Martínez. Pero bueno, lo tienen a maravilla. Tenemos a maravilla. No es un dato menor. Veremos qué pasa hoy con la Academia Racing Club. Cualquier cosa puede pasar. 21-30. Cilindro de Avellaneda. Cilindro de Avellaneda, que el clima acompañe y ahí estaremos. Traje de agua full. Traje de agua, full, exacto. Full. Señoras y señores, la charla de la columna financiera, educación financiera con Lucas Gervais, agente productor, inversiones, financiamiento de pymes, mercado de capitales, bueno, todo recordamos avalado por su matrícula de la Comisión Nacional de Valores, que no es un dato menor, es el que más nos gusta destacar porque ahí sabes que vas a hacer los movimientos justos, precisos y obviamente con gente que sabe, que tiene este respaldo tan importante de su matrícula, matrícula de la Comisión Nacional de Valores. 797, si tenés alguna duda, te podés meter incluso en el sitio oficial, ponés un número de matrícula y vas a tener todo el desglose completo con lo que es una especie de currículum, ¿no? Que sale ahí con todo el detalle completito, ¿es así? Es una especie de ADN. De ADN, un poco de ADN de todo lo que es el movimiento del mercado. Sí, ¿no? Sí, es un poco más profundo que el currículum. Qué maravilla. Bueno, se contacta con Lucas. Si quieren hacer algún movimiento, alguna inversión, quieren empezar a conocer un poco más esto de generarse una jubilación hacia el futuro, de ver en qué momento están, qué se pueden generar, hay algunos ahorros, cómo se pueden empezar con algunos movimientos para que eso crezca, para que empiece a generar dineros y ganancias. Bueno, lo contactan 37 57 65 a través de WhatsApp, se genera una charla, una reunión, como quieran, pasan por la oficina y tienen todo el dato específico para, bueno, hacerse de este movimiento en el mercado de capitales. Lucas, gracias por la visita. A vos. Suerte. ¿Hay chance de que nos crucemos en cuartos y avanzamos los equipos? No, me parece que no. Va diferente ya. Únicamente la final. Únicamente la final, nos vamos a la final. Bueno, nos vamos a la final. Allá en Lima, En Lima. Allá en Lima, señores. Lucas Gervais, la columna de educación financiera en esta mañana de Contacto Edición día martes. ¿Sabías que un pequeñísimo aporte